Podemos discutir con el empresariado un porcentaje de aumento y después no nos homologan los acuerdos. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Bueno, para una fecha muy especial, a pocas semanas, ¿no?, de cumplirse un año de lo que fueron los despidos en la base naval. ¿Cuál es la reflexión que haces en este día? Y es un día, la verdad, para reflexionar, como dijo el señor intendente, las palabras, como dijo mi compañero acá, Gustavo Mazzaferro, y todos los compañeros que aportamos día a día en nuestra organización. Es un día complicado, nosotros todavía tenemos familias que se han ido de Punta Alta y han quedado sin trabajo. Lamentablemente fueron reconocidas como mal echadas hasta por las propias autoridades máximas que tomaron la decisión y todavía estamos esperando que lo recorpore. Pero lo que estamos acá es no bajando los brazos, sabiendo que ese monumento significa mucho para esta ciudad. La clara descripción que hizo el señor intendente con lo que significa la clase obrera en nuestra ciudad de Punta Alta y cómo se construyó. Así que lo que estamos nosotros como sindicato y como cabeza de cada organización, volver a reconstruir, como hablaba recién con un compañero periodista, el tejido social que se rompió, empezar a pensar como clase trabajadora, empezar a pensar como pensaron nuestros abuelos, nuestros padres, y volver a unir a lo que está desunido, lamentablemente, y a volver a trabajar en forma colectiva para mejorar la situación de todos los trabajadores. Gracias, Pablo. Bueno, Gustavo, manifestaciones ayer en Bahía Blanca por parte de la CGT. ¿Cuál es tu pensamiento respecto de esta jornada tan especial? Y es una jornada de lucha, de medida de fuerza, con una marcha en la ciudad de Buenos Aires, una marcha en distintas ciudades como Bahía Blanca por parte del movimiento obrero, convocada por la CGT en un plan de lucha, no solamente una marcha, no solamente un paro, sino un plan de lucha que creo que arrancó, ni bien este gobierno asume y ya empieza a mostrar con el DNU y con sus propios dichos hacia dónde iban sus políticas de ajuste, ¿no? Más allá del ajuste, sus políticas iban en contra de la ley de asociaciones sindicales, iban en contra de la asamblea, iban en contra de los delegados, iban en contra de los trabajadores. Bueno, claramente a partir de ahí la CGT con buen atino inicia un plan de lucha que yo no tengo duda que va a continuar, porque vemos que el gobierno nacional sigue con su postura de ajuste, de achique, que significa, como lo dijimos siempre, significa pérdida de poder adquisitivo. Con las devaluaciones y con el ajuste en el año, el trabajador, por más que cerremos buena paritaria, la cuestión no está por ahí. La cuestión está en la pérdida de poder adquisitivo y el trabajador día a día está perdiendo salario, y esto hay que revertirlo. Y me parece que una de las maneras o el principal camino es que el trabajador participe, milite dentro de las organizaciones sindicales para poder entender qué es lo que está sucediendo. Es la única manera cuando el trabajador se compromete, se interioriza y milita con participación solidaria dentro de las organizaciones sindicales, empieza a entender, a comprender qué es lo que queremos transmitir los dirigentes, qué es lo que transmiten los distintos gremios y qué es lo que está pasando en el país con las políticas que llevan adelante este tipo de gobierno. Como dijo recién el intendente, esto ya lo vivimos, y es verdad. Uno entiende que hay generaciones que no han vivido la década del 90 y uno trata, cuando nombra la década del 90, o cuando nombra los gobiernos neoliberales o las políticas de los gobiernos neoliberales, lo que intenta es describir lo que van a hacer y cuáles son las políticas en detrimento de los trabajadores. La única forma es que los propios trabajadores lo entiendan bajo el paraguas protector de las organizaciones sindicales. Creo que no hay otro camino y no hay otra herramienta. Bien, hablamos de organizaciones sindicales, empleado de comercio, bueno, un sindicato que representa a muchas personas aquí en la ciudad. Cristian, ¿cuál es la situación de los empleados de comercio ante esta coyuntura? La verdad que la situación es complicada. Como dijo Tomás en la locución, este día se conmemora por una lucha de un grupo de trabajadores para adquirir unos derechos que hoy están en riesgo. Están en riesgo por caprichos en los cuales se la toman no solamente con el trabajador activo, sino con el trabajador pasivo, con estas medidas que se toman,
que son claramente para beneficiar a unos pocos y para perjudicar a toda la masa trabajadora del país. Hablamos de libertad y no tenemos paritarias libres, porque podemos discutir con el empresariado un porcentaje de aumento y después no nos homologan los acuerdos. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué plan estamos hablando para los trabajadores? ¿Qué es lo que le damos a los trabajadores al futuro si en realidad estamos teniendo un 60 o un 70% del sueldo de los trabajadores está destinado en lo que tiene que ver con alquileres, con pago de impuestos, y los trabajadores mercantiles son los primeros que ven cuando aumentan los productos en las góndolas, cuando tienen que cambiar los precios, y después no lo ven reflejado en los sueldos? Bueno, eso es porque no tenemos paritarias libres, porque trabajaban hasta los esclavos, lo que dignifica es el salario. Gracias, Cristian. Bueno, intendente, un discurso duro, si se quiere, ¿no? Con menciones o indirectas, ¿no? Hacia el deliberativo, así lo tomamos, ¿puede ser? No, lo que tiene buenos días, no. En realidad lo que uno tiene que hacer como que tiene una responsabilidad es tener un diagnóstico claro. Y a mí lo que me está llamando últimamente la atención es que da la sensación de que aquellos que ocupan lugares en representación de diferentes espacios políticos no son coherentes, y uno en política tiene que ser coherente, es decir, no tiene que haber representatividad. Entonces, si hay un gobierno nacional que toma medidas en contra de los jubilados, en contra de los pensionados, echa a trabajadores estatales, y ese espacio político tiene concejales en el distrito, bueno, está claro lo que se representa, ¿no? Porque si no es muy fácil hacer política. Entonces digo, a eso me refiero. Esto no tiene que ver con cuestiones personales. Nosotros debatimos política y me parece importante decirlo, ¿no? Porque dentro de muy poquito tiempo va a haber elecciones y lo que va a haber que elegir es si hay un espacio político que sostiene que a los jubilados, a los pensionados, los miércoles hay que ir a pegarle, o un espacio político que reivindica los derechos de los trabajadores y que quiere que los jubilados y los pensionados ganen más plata. Digo, esa la discusión es bastante sencilla. Sucede que muy livianamente no se hacen cargo de lo que vienen a representar. Por eso a veces me parece importante, cuando uno tiene un marco para poder decirlo, comentarlo, ¿no? Y es un 1 de mayo distinto, un 1 de mayo, te diría, para la gran mayoría de los trabajadores de Coronel Rosales, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, difícil. Quisiera saber cuántos compañeros trabajadores, cuántas compañeras trabajadoras hoy están pudiendo hacer un asado, ¿no? ¿Cuánto le queda del sueldo para poder pagar un asado que era, ¿no?, el símbolo de la conmemoración de un 1 de mayo? Bueno, me parece que hay que empezar a discutirlo y tiene que ver no con cuestiones si la inflación iba a ser tal, si la emisión monetaria, tiene que ver con decisiones políticas. Es decir, cuando uno gobierna, puede gobernar para las grandes mayorías o puede gobernar para unos pares. Bueno, está claro que se gobierna hoy del Estado Nacional para unos muy poquitos. Y las grandes mayorías, donde estamos los trabajadores, donde están nuestros jubilados, donde están nuestros pensionados, queda a la deriva. Y queda a la deriva pasándola mal. Pasándola mal. No, cuando nosotros conversamos con nuestros vecinos, ¿qué nos piden nuestros vecinos? Nos piden más obra pública, nos piden más educación pública, nos piden más salud pública. El otro lado te dice, mira, no va a hacer obra pública, echan gente de los hospitales, cerraron la paritaria nacional docente, no hay paritaria nacional docente, no se hace una sola escuela, no se hace un solo jardín. Ese es el debate que tenemos que dar. Por eso me parece que sí tiene que ser un 1 de mayo de reflexión. ¿Por qué digo de reflexión? Porque a los trabajadores le va bien cuando hay un gobierno nacional que habla de trabajo, que habla de producción, que habla de industria, que habla de comercio, que habla de servicio. Cuando hay un Estado nacional que habla de especulación financiera, que habla de timba, que habla de carry trade, a los trabajadores le va mal.